Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis estimados estudiantes invisibles. En la sesión de hoy vamos a examinar entonces el método de inducción completa. Fíjense que ya la semana anterior nosotros estudiamos algunos conceptos previos, un repaso que no tiene que ver con inducción completa en sí mismo, sino que son unas operaciones matemáticas que es importante conocer porque vamos a sacar provecho de ellas en lo que se refiere a inducción completa. Me refiero a lo que vimos la semana pasada, que son las operaciones matemáticas de factorial, sumatoria y productoria. ¿Okay? Donde para cada una de ellas, además de entender en qué consiste, hay un conjunto de propiedades que es importante que conozcamos, porque a partir de esas propiedades nosotros vamos a poder operar sumatorias, productorias y factoriales como parte del proceso de inferencia en la demostración de propiedades que queremos demostrar con inducción completa. ¿Okay? Es decir, las operaciones que nosotros vamos a querer demostrar normalmente van a estar escritas en términos de factoriales, sumatorias y productorias. Y de allí la importancia de que conociéramos esas definiciones y las propiedades asociadas para poder utilizarlas en este tema. Pero antes de llegar allí, vamos a ir viendo en qué consiste la inducción completa y finalmente cómo operativizamos los conceptos matemáticos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver primero unas definiciones básicas, lo que tiene que ver con axiomas, postulados, teoremas y corolarios. Bien, decimos que los axiomas, disculpen acá un momento, por favor. Ok. Decimos que los axiomas, perdón, decimos que los axiomas son enunciados, propiedades o relaciones entre conceptos primitivos puestas a priori, es decir, no son deducidas de otras, las cuales se admiten o asumimos sin demostración. En definitiva, lo que voy a mencionarles son como tres conceptos sobre los cuales se construye el edificio de la matemática. Y de esos conceptos, los axiomas o postulados son los enunciados más básicos, ¿okay? Los cuales aceptamos sin necesidad de demostración. Y a partir de ellos, entonces vamos construyendo los razonamientos que van dando pie a argumentaciones, digamos, más complejas que no sean los axiomas por sí mismos, que son enunciados muy básicos. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, repetimos que son axiomas o postulados. Son enunciados eh, eh, o digamos, o conceptos muy primitivos, ¿sí? Que admitimos sin necesidad de demostración, que no son deducidos a partir de otros, sino que admitimos sin necesidad de demostración. Bien, asumiendo entonces la definición de los axiomas o postulados, podemos pasar a lo que son los teoremas. Los teoremas son enunciados, pero que son demostrables en sí mismos. ¿Ok? Son demostrables dentro de la teoría en que ellos se desarrollan. ¿Ok? Se reserva la palabra teorema para los resultados de gran importancia. Las demostraciones no siempre son fáciles, a veces son difíciles y largas, ¿ok? Pero en todo caso son, digamos, son conclusiones que nosotros podemos inferir a partir de razonamientos previos, que pueden bien ser axiomas o pueden ser otros teoremas anteriores al que estamos tratando de demostrar. ¿Ok? Los lemas y los corolarios también son teoremas, pero tienen unas características particulares, ¿ok? Es lo que vamos a ver a continuación. Los lemas, por ejemplo, son frecuentemente usados como un enunciado previo a la demostración de un teorema. Y su demostración no tiene mucho interés en sí misma, sino que va a servir como base para demostrar el teorema que le seguirá. Por su parte, un corolario es un enunciado fácil de demostrar que surge como consecuencia inmediata de un teorema. ¿Bien? Entonces, en definitiva, tenemos cuatro conceptos importantes. Uno son los axiomas,
4 conceptos que nos van a permitir construir el edificio de las matemáticas, ¿no? Uno son los axiomas, que son proposiciones atómicas básicas y que no admiten demostración, que asumimos como verdaderas en sí mismas, ¿ok? Son el elemento más básico en este edificio de las matemáticas. Después están los teoremas vienen a ser como los enunciados que se demuestran a partir de proposiciones anteriores a él, que bien pueden ser axiomas o pueden ser teoremas anteriores a él. Bien. Y aparecen dos enunciados o dos conceptos o dos definiciones adicionales, que son los lemas y los corolarios. Los lemas, como ya bien dijimos, son enunciados que también son demostrables, es decir, que ellos entrarían dentro de la categoría de teoremas. Pero el concepto de teorema lo guardamos para demostraciones especialmente importantes, mientras que un lema es una demostración que no tiene mucho interés por sí misma, sino que es útil como una conclusión, digamos, intermedia para la demostración de un teorema. Recordemos el proceso de inferencia en lógica, como nosotros teníamos enunciados o argumentos intermedios que íbamos construyendo para finalmente llegar a la conclusión que estábamos buscando. Esos enunciados o argumentos intermedios que se van generando podrían ser efectivamente lemas, que no son muy interesantes en sí mismos, sino como parte del proceso de inferencia o de demostración del teorema. Y finalmente, repito, los corolarios. Los corolarios son conclusiones que se derivan muy fácilmente a partir de un teorema. ¿Okay? Son como conclusiones obvias que se derivan de un teorema que ha sido previamente demostrado, ¿no? Entonces, esas conclusiones obvias es las que llamamos corolario. Hago estas definiciones porque vamos a verlas de alguna manera en el proceso de estudio de inducción completa. Ya veremos cómo. Fíjense, la inducción completa no es otra cosa que una estrategia, que un mecanismo para hacer demostraciones en matemática, ¿okay? Para demostrar propiedades que se cumplen en un contexto determinado. Este contexto determinado es el contexto de los números naturales. Entonces, la inducción completa es una estrategia para hacer demostraciones de propiedades que viven en el mundo de los números naturales, que dependen de los números naturales. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una propiedad que depende de los números naturales, la estrategia para demostrarla en general será la inducción completa. Y entonces vamos a ver el teorema de inducción completa y después vamos a ver el primer principio que se deriva de ese teorema de inducción completa. Vamos a concentrarnos primero en el teorema a ver qué nos dice. Fíjense, el teorema de inducción completa nos dice una cosa muy particular, que puede sonar rara inicialmente, ¿no? Nos dice lo siguiente, fíjense. Si nosotros tenemos un conjunto A, que es subconjunto de los naturales, ¿okay? Y en ese conjunto A se cumplen dos propiedades. Una, que nosotros podemos demostrar que el número 1, recuerden que el número 1 es el primer elemento de los números naturales. ¿Okay? Antes del 1 no existe nada de los números naturales porque en los números naturales no participa normalmente el 0. Así que el 1 es el primer elemento de los números naturales. Si nosotros demostramos que el 1 pertenece a ese conjunto A, recuerden que estamos hablando de un conjunto A que es subconjunto de los naturales. Tenemos los naturales y tenemos A que es un subconjunto de los naturales. Si nosotros logramos verificar que el 1, que es el primer elemento de los naturales, pertenece a A, y nosotros después logramos verificar que se cumple esta proposición que está acá, esta implicación lógica, ¿ok? Que nos dice que, dado un K cualquiera que pertenece a A, entonces K más 1 pertenece a A. Si nosotros logramos demostrar esto, y logramos demostrar que el 1 pertenece a los naturales, entonces fíjense la conclusión tan fantástica que nosotros podemos sacar. Nosotros podemos decir que entonces A en realidad es igual a los números naturales. ¿Ok? Bien. Es decir, que este A, que inicialmente creíamos que era un subconjunto de los naturales, si él cumple estas dos propiedades, entonces nosotros podemos decir que A en realidad eran todos los naturales. Y eso es lo que conocemos como el efecto dominó,
¿Por qué lo conocemos como el efecto dominó? Porque fíjense que implican estas dos propiedades, que de cumplirse va a producir el efecto dominó. Fíjense, si uno pertenece a A y además para un K cualquiera que pertenezca a, entonces el siguiente a él pertenece a, ¿qué va a suceder? Bueno, que si uno pertenece a, entonces 1 más 1 pertenecerá a A. Entonces significa que el 2 pertenece a A. Pero si el 2 pertenece a A, entonces el 3 pertenece a A. Pero si el 3 pertenece a A, entonces el 4 pertenece a A. Y así sucesivamente hasta el infinito. Así que en definitiva todos los naturales van a pertenecer a A. Y si todos los naturales pertenecen a A, entonces A en realidad es el mismo conjunto de los naturales. ¿Bien? Esto es lo que nos dice el teorema de inducción completa. ¿Para qué nos sirve eso en términos de demostración de propiedades matemáticas? Bueno, vamos a ver qué vemos a continuación. ¿Ok? Bien. Recordemos que definir un conjunto no es otra cosa que definir una función proposicional que se hace verdad solo en los elementos que pertenecen a ese conjunto. Fíjense que nosotros aquí estamos hablando de un A que es un conjunto de los naturales. ¿Pero qué significa que tener un conjunto A? Tener un conjunto A significa que tengo una definición proposicional que lo define, porque A, por definición, no será otra cosa que la colección de todos los elementos, perdón, de todos los elementos X, tales que esos X evaluados en una determinada función proposicional hacen la función proposicional verdadera. Esta es la definición de un conjunto. Definir un conjunto es lo mismo que definir la función proposicional que deben cumplir los elementos X para decir que pertenecen a ese conjunto. Por ejemplo, si yo pienso en un conjunto A cualquiera, el conjunto A formado por los estudiantes de educación discreta. Eso es un conjunto, una colección de elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos que sean estudiantes de elementos discretos 2. ¿Okay? Yo puedo escribir eso en términos, o sea, formalmente, en términos de una función proposicional de la siguiente manera. Digo, P de X, la función proposicional P de X, X es un estudiante de, bueno, perdón, puse computación aquí, un estudiante de elementos discretos 2, debió decir acá. Bien, entonces el conjunto A, ¿cómo lo defino? Si yo quiero definir el conjunto A formado por los estudiantes de elementos discretos 2, entonces defino el conjunto A como todos los X, tales que hacen verdadera la función proposicional dada. Y la función proposicional es un estudiante de elementos discretos 2. ¿Ok? Recuerden que aquí hay un error, voy a corregirlo. Bien. Voy a corregir este error. No es de, no es de computación, sino que lo que quiero decir es que sea de estudiante de elementos discretos 2. ¿Ok? En la presentación que les voy a subir, lo corregiré previamente, dado que nos dimos cuenta de este error, para que en su presentación lo tengan corregido. ¿Ok? Entonces sería algo así como esto. Oh, sí, lo siento. Ok, elementos discretos 2. A ver si le puedo poner el color negro. Ajá, muy bien. Entonces, elemento discreto 2. Perfecto. Se recuerden que esto está tachado. Muy bien. Entonces, habiendo hecho la corrección, repetimos. Si yo quiero definir el conjunto A formado por los estudiantes de elementos discretos 2, entonces yo puedo definir la función P de X como X es un estudiante de elementos discretos 2. Y entonces A serán el conjunto de todos los X, donde X pertenece a un universo de personas, ¿ok? Tal que esos X hagan verdad esta función proposicional. Es decir, tal que esos X sean estudiantes de elementos discretos 2. ¿Okay? Habiendo hecho esta aclaratoria, habiendo notado que definir un conjunto es lo mismo que definir la función proposicional que tiene que hacerse verdad para que esos elementos pertenezcan al conjunto, entonces este teorema que está escrito en términos de conjuntos lo podemos escribir ahora en términos de función proposicional.
¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Okay? Vamos a borrar rápidamente lo que vemos allí. De la siguiente manera, fíjense. ¿Okay? Sea P de n una función proposicional con un n perteneciente a los naturales, porque recuerden que estamos en el mundo de los naturales. Entonces, si la función proposicional se hace verdad para el 1, que es el primer elemento de los naturales, y yo logro demostrar que para cualquier k se cumple, que el hecho de cumplirse la función proposicional para ese k implica que se hace verdad para k más 1, ¿ok? Si yo logro demostrar estas dos cosas, entonces en definitiva lo que estoy demostrando es que la función proposicional P de n se hace verdad para cualquier n minúscula perteneciente a los naturales. ¿Ok? Que es lo mismo, fíjense que es exactamente lo mismo que dijimos del teorema de inducción completa. Lo que estoy es reescribiendo el teorema de inducción completa en términos de la función proposicional que definía el conjunto A. ¿Ok? Recordemos que dice el teorema. El teorema dice, si A es subconjunto de los naturales y yo logro demostrar que el primer elemento de los naturales, que es el 1, pertenece a A, y que para un K cualquiera que pertenezca a A, entonces el siguiente pertenece a A, si se cumplen estas dos propiedades, entonces A en realidad es los números naturales. Si yo quiero reescribir eso en términos de funciones proposicionales, ¿ok? Yo voy a decir que P de n es la función proposicional que define a A, ¿ok? Y entonces si yo logro demostrar que P de n se hace verdad para n igual a 1 y que dado que P de K se hace verdad, entonces P de K más 1 se hace verdad también, entonces yo puedo decir que este P de n se hace verdad para todos los naturales. Por lo tanto, he demostrado que P de n es verdadero para todos los naturales. Yo parto de una proposición, de una función proposicional que sé que se hace verdad para algunos n dentro de los naturales, pero me piden demostrar que es verdadera para todos los n de los naturales. Evidentemente, yo no puedo agarrar todos los genes de los naturales y ir sustituyéndolos en la proposición para ver si se hace verdad o falso, ¿ok? Porque son infinitos. Yo quiero hacer una demostración en general. Para hacer una demostración en general, entonces, tengo que hacer un proceso de inferencia. Pero ahora tengo una herramienta adicional para ese proceso de inferencia cuando la propiedad depende de los números naturales. Y esa herramienta adicional se llama el teorema de inducción completa, que me dice en términos de funciones proposicionales, que si yo demuestro que la función proposicional se hace verdadera para el primero de los elementos naturales, que es el 1, y que, dado que es verdad para un cierto K, entonces se hace verdad para K más 1, ¿bien? Si se cumplen esos dos requisitos, entonces yo puedo garantizar que esa P sub n se hace verdad para todos los naturales, que es lo que yo quería demostrar. ¿Okay? Este proceso, digamos, esto que está acá, que es demostrar que se cumple para el 1, lo llamamos el caso base de la inducción, ¿ok? Es la primera piecita en el dominó, ¿ok? Que si se hace verdad, significa que la tuvo, ¿ok? Y esto que está acá, este razonamiento, esta proposición cuantificada, que me dice que dado que se cumple para acá, entonces se cumple para acá más 1, lo voy a llamar el paso inductivo. Y ese paso inductivo en realidad tiene dos componentes. El antecedente del condicional, que es mi hipótesis inductiva, ¿okay? Que la llamo hipótesis inductiva en el marco de la inducción completa, y el consecuente del condicional, que será mi tesis inductiva. ¿Okay? Si yo logro demostrar que este razonamiento es verdad, entonces, y he demostrado previamente que es verdad para n igual a 1, entonces puedo garantizar que P de n se cumple para todos los naturales. ¿Bien? Esta reescritura del teorema de inducción completa en términos de una función proposicional es lo que llamamos el primer principio de inducción completa. Así que aquí hemos visto el teorema de inducción completa y el primer principio de inducción completa. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo usamos ese primer principio para hacer demostraciones de propiedades? ¿Okay? Ya vamos a llegar allí, pero previamente vamos a sistematizar los pasos que vamos a aplicar para utilizar ese primer principio en la demostración de propiedades. ¿Okay? En base a lo anterior, demostrar que una cierta propiedad P sub n es verdadera para cualquier valor de n en los naturales, por supuesto, debemos hacer lo siguiente. Primero, caso base. Verificamos que P de n se cumple para n igual a 1.
Y después el paso inductivo, que en realidad son dos subpasos, digamos, ¿no? Vamos a asumir que P de n se cumple para n igual a k, que es la hipótesis inductiva, esto lo asumimos, ¿ok? Que se cumple para n igual a k, y dado que asumimos esto, vamos a probar que se cumple para n igual a k más 1. ¿Bien? Si eso ocurriera, entonces, al cumplirse 1 y 2 por el primer principio de inducción, podemos concluir que P sub n se cumple, o P de n, perdón, se cumple para todos los números naturales. Uno podría de pronto tener alguna inquietud o alguna duda en torno a esto, ¿no? Uno decir, bueno, pero vas a asumir que se cumple para n igual a k. Eso es muy fácil asumir, si asumes que se cumple para n igual a k, así por definición. Entonces, pareciera que estuviéramos haciendo una trampilla, pero en realidad no estamos haciendo ninguna trampilla, porque nosotros sabemos demostrar, gracias a que nosotros estudiamos lógica, nosotros sabemos que demostrar un condicional, ¿ok? Que demostrar un condicional no es otra cosa que asumir la premisa como cierta, y a partir de asumir la premisa como cierta, entonces yo quiero demostrar la veracidad de la conclusión, ¿ok? Si yo asumo que esto es verdadero y logro demostrar que esto es verdadero, entonces estamos en presencia de un razonamiento todo verdadero, ¿ok? Así que el hecho de asumir que P de n se cumple para n igual a k, no estoy haciendo ninguna trampa, estoy haciendo lo que siempre hemos hecho en lógica, que es dado un condicional, es decir, dado un conjunto de premisas, las premisas las asumimos verdaderas por definición, y el reto es, dado que esas premisas son verdaderas, ser yo capaz a través de un proceso de inferencia de demostrar que la conclusión es verdadera. Si logro hacer eso, entonces habré demostrado la validez de ese razonamiento. Y esto efectivamente que está acá es un razonamiento y yo quiero probar su validez. Para probar su validez, asumo que la premisa es verdadera y trato de demostrar que la conclusión también lo es. Si logro hacerlo, entonces habré demostrado la veracidad de ese razonamiento. Bien, y si yo demuestro la veracidad del razonamiento, entonces, habiendo demostrado que P de n se cumple para n igual a 1 y habiendo demostrado que este razonamiento efectivamente es válido, entonces yo voy a poder concluir lo que el primer principio de inducción completa me lleva a concluir. Ok, entonces fíjense cómo partimos de un teorema, de ese teorema construimos un principio que también es un teorema en sí mismo, ¿okay? Y también nos va a proveer un corolario. ¿Okay? Ese mismo teorema de inducción completa nos provee un corolario. ¿Qué nos dice el corolario? El corolario nos dice, vamos a abrir aquí para escribir, bien, el corolario nos dice que vamos a ver, que si yo tengo un cierto conjunto M, fíjense que ahora no es el conjunto A, sino que es el conjunto M. ¿Ok? ¿Ven? Y tengo un conjunto A que es subconjunto de ese M. Entonces ya no estoy hablando de todos los naturales, sino que estoy hablando de un subconjunto de los naturales que es M. ¿Ok? Y ese subconjunto de los naturales, que es M, está definido de una manera particular. Está definido como todos los X que sean naturales y que sean mayores que un cierto n sub 0. ¿Okay? Así que en definitiva, lo que estoy hablando es de los naturales, ¿ok? Y donde M será un pedazo de los naturales. ¿Ok? ¿Qué pedazo de los naturales? El pedazo de los naturales que inicia en n0 y se va hasta el infinito. ¿Ok? Esto que está acá es 1. Bien. Entonces, repito, dado un conjunto M que es un trozo de los naturales, ¿okay? A partir de un cierto n0, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto A que es subconjunto de SM, ¿ok? Obviamente A será subconjunto de los naturales porque M es subconjunto de los naturales, pero a mí no me interesa en este momento los naturales. Quiero hablar de un A y de un M. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un A que es subconjunto de M y logro demostrar que el primer elemento de M también pertenece a A,
¿ok? Y logro demostrar mi razonamiento del paso inductivo, ¿ok? Entonces podré demostrar que A es igual a M. ¿Ok? Fíjense que esto se deriva naturalmente de el principio perdón, del principio de inducción completa o del teorema de inducción completa. Entonces, esto es equivalente al efecto dominó comenzando en una pieza distinta a la primera. Ya no estoy tumbando las piezas desde el 1, sino que estoy tumbando las piezas a partir de un cierto N0. ¿Ok? Pero es el mismo procedimiento. Solo que el caso base no es probar para 1, sino probar para n igual, para n sub 0. Escribir eso en términos de funciones proposicionales, pues es muy similar o es análogo a lo que ya vimos. ¿Ok? Voy a demostrar como caso base que la función proposicional dada se cumple no para 1, sino para n sub 0, que es el primer elemento de m. ¿Ok? Y voy a demostrar nuevamente mi razonamiento, ¿ok? Solo que los k ahora tienen que ser necesariamente mayores o iguales a n0. ¿Ok? Entonces voy a demostrar que digamos, asumo que se cumple para un cierto k mayor que n0, es mi hipótesis inductiva, y habiendo asumido eso, trato de demostrar entonces que se cumple para k más 1, que sería mi tesis inductiva. Si logro demostrar, o sea, verifico P1 y demuestro P2, entonces habré demostrado que la propiedad se cumple para todos los genes mayores que n0. Es decir, estoy demostrando que el famoso conjunto A es igual al conjunto M. ¿Bien? Ok. Entonces, en base a lo anterior, si queremos sistematizarlo, ¿ok? Demostrar que una cierta propiedad P sub n es verdadera para cualquier valor n mayor que n sub 0, ¿ok? Con n y n sub 0 perteneciente a los naturales, debemos hacer lo siguiente. Caso base, que es verificar que la propiedad se cumple para n igual n sub 0, que es el primer elemento del conjunto M, y el paso inductivo, que es demostrar la veracidad de este razonamiento que está acá. ¿Ok? Tenemos que demostrar la veracidad de este razonamiento. Por supuesto, en este caso, el K tiene que ser necesariamente mayor o igual a n sub 0. ¿Bien? Okay. ¿Y cómo demuestro este razonamiento? Bueno, con las estrategias que nosotros sabemos. Como quiero demostrar un razonamiento, asumo que la premisa es verdadera y partiendo de allí trato de demostrar entonces que la conclusión es verdadera. Entonces asumo que se cumple para n igual a k, y dado que se cumple para n igual a k, o asumiendo que se cumple para n igual a k, trato de probar que se cumple para n igual a k más 1. ¿Bien? Conclusión, si se cumple 1 y 2 por primer principio de inducción, y en este caso por el corolario, podemos concluir que se cumple para todos los genes mayores que 0. ¿Bien? Ok. Ahora bien, vamos a ver, uno podría preguntarse, ¿y todo lo anterior para qué sirve? ¿Ok? Pues sirve para demostrar que una cierta propiedad dada, P de X, con X perteneciente a los naturales, perdón, se cumple para todos los elementos de los naturales, o al menos para todos los X de los naturales mayores que un cierto n sub 0 dado. ¿Ok? En el caso de que sea la aplicación del corolario. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una P sub n definida como sigue. P sub n, la propiedad que nos están dando, que depende de los naturales, nos dice que la sumatoria de i igual 1 hasta n de i es igual a esto que está acá. A n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Con i y con n perteneciente a los números naturales. ¿Ok? Me están dando una propiedad. ¿Ok? Me están dando una propiedad. ¿Sí? Me están diciendo que la sumatoria de los i desde 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Okay? Es una propiedad que vimos anteriormente, pero que no hemos demostrado. ¿Okay? Nosotros lo que hicimos fue verificar para unos casos. Si pongo aquí n igual a 3, entonces sería 1 más 2 más 3. 1 más 2 más 3 es 6. ¿Okay? Y vemos por este lado. Sería 3 más 4
3 por n más 1, 4. 3 por 4, 12, 12 entre 2, 6. Entonces dio 6 por acá, ¿ok? Dio 6 por acá y dio 6 por acá. Se cumple para n igual a 3. ¿Está demostrado en general? No, en lo absoluto está demostrado en general, ¿ok? Vamos a ver, para n igual a 4. 1 más 2 más 3 más 4. 1 más 2 más 3 más 4 es 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Dio 10 por aquí. ¿Ok? Y ahora, si ponemos acá 4 y acá 4, será 4 más 1, 5. 5 por 4, 20. 20 entre 2, 10 por aquí. Es decir, que para n igual a 4 también se cumplió. ¿Ok? Ahora, vi que se cumplió para n igual a 3. Vi que se cumplió para n igual a 4. ¿Puedo decir que se cumple para n igual a 150? Pues no lo sé. Tendría que probarlo. Y sería un fastidio. Y aunque lo probara para 150, estoy seguro que se cumple para 325. No lo sé. Entonces, con esto lo que quiero decir es que esta estrategia de tanteo para demostrar una propiedad, pues no sirve, no es válida. ¿Ok? Yo tengo que buscar una forma general en la cual yo pueda hacer la demostración de la veracidad o no de eso que está. ¿Ok? ¿Es verdad esta igualdad? Pues no lo sé, no puedo estar completamente seguro. Ok, vamos a ver, vamos a ponerlo más bonito acá. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿será verdad esta igualdad? Para cualquier valor de n se cumple que la sumatoria de los i desde 1 hasta n se puede escribir o se puede calcular sin calcular la sumatoria como n por n más 1 entre 2. ¿Será verdad eso? Pues para demostrar una propiedad que depende de los naturales, yo puedo utilizar el método de inducción completa. ¿Ok? ¿Y qué significaría utilizar el método de inducción completa? ¿Ok? Bueno, aquí lo que estoy diciendo simplemente lo que quiero demostrar. Demostrar que P sub n se cumple para todos los números naturales, es decir, demostrar que la sumatoria de los i desde 1 hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2 para cualquier valor de n. ¿Ok? Entonces, quiero demostrar eso. Y ya sé que tengo una estrategia para demostrar propiedades de los números naturales que se llama inducción completa. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar el principio de inducción completa. ¿Ok? Sea la propiedad dada, ¿ok? Sea la propiedad, sea P sub n, sumatoria de los i desde 1 hasta n es igual a esto que está acá. Demostrar que esa propiedad se cumple para todos los naturales. Aplicando el principio de inducción completa, ¿ok? El primer principio de inducción completa. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, debo aplicar mi receta, la que me dieron, ¿ok? ¿Cuál es la recetica que me dieron? Bueno, hago un caso base, o sea, verifico que la propiedad se cumple para n igual a 1, que es el primer elemento de los naturales, y hago mi paso inductivo, que es demostrar la validez de este razonamiento para esta propiedad P que nos dieron. ¿Ok? Ahora, ¿qué es demostrar la validez de ese razonamiento? Demostrar la validez de ese razonamiento es asumir que la premisa es cierta, es decir, asumo que se cumple para n igual a k, y habiendo asumido que se cumple para n igual a k, trato de probar que se cumple para n igual a k más. Asumiendo la premisa cierta, llego a la conclusión cierta, entonces, si lo logro, habré demostrado la validez de este razonamiento. ¿Ok? Habré demostrado la validez de ese razonamiento. Y entonces, si se cumple 1 y se cumple 2, por primer principio de inducción, concluimos que la propiedad n se cumple para todos los naturales, y entonces habremos demostrado que esto es verdad para cualquier valor de n dentro de los naturales. ¿Bien? Bien, vamos a tratar de aplicarlo entonces. Vamos a tratar de resolverlo para este caso en particular. ¿Ok? Entonces, sea la propiedad dada, ¿ok? P sub n, dada como lo que acabamos de ver, queremos demostrar que se cumple para todos los naturales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Lo que voy a hacer primero es verificar que P sub n se cumple para n igual a 1.
¿Okay? ¿Qué significa verificar que se cumple para n igual a 1? Bueno, sustituir donde dice n, sustituir un 1 por 1 a cada lado de la igualdad. Vamos a resolverlo primero para el lado izquierdo. ¿Ok? Lo resolvemos para el lado izquierdo primero. ¿Qué sería resolverlo para el lado izquierdo? Sustituir n por 1 acá. Sumatoria desde 1 hasta 1 de i. Como no se va a mover la i, va a valer solamente 1. ¿Ok? Entonces eso va a dar 1. Y ahora resolvemos para el lado derecho. Si sustituimos n, o sea, n por 1 acá, ¿ok? Se va a quedar 1 por 1 más 1, sobre 2. Eso sería 1 por 1 más 1 es 1 por 2, sobre 2. 1 por 2 es 2, sobre 2. 2 sobre 2 es 1. Entonces fíjense cómo efectivamente para n igual a 1, el lado izquierdo dio exactamente lo mismo que el lado derecho. 1 en cada caso. ¿Ok? Así que puedo decir que la propiedad se cumple para n igual a 1. Acabo de verificar que se cumple para n igual a 1. Bien. Así que la primera parte de la receta de inducción, que es el caso base, lo acabamos de verificar. Y eso es lo que harán siempre. Dada la propiedad, cualquiera que sea, en este caso es esta, pero no importa la que sea, ustedes van a verificar en el caso base que se cumple para n igual a 1. A menos que estén en el caso del corolario, entonces les digan que quieren demostrarlo que se cumple para todos los genes mayores que un n dado, mayores que 5. O sea, ahí el caso base se traduciría en 5. Pero si le están diciendo para todos los naturales, entonces ya saben por defecto que el caso base es el primer elemento de los naturales, que es el 1. Y lo único que van a hacer es sustituir 1 donde diga n. Y verificar si se cumple para cada lado. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el paso inductivo. Aquí hay un errorcito, es un 2. ¿Ok? 2. Es ahí donde dice 1, realmente es un 2. ¿Ok? Entonces, el paso inductivo. ¿Qué significa el paso inductivo? El paso inductivo es demostrar la validez de este razonamiento. Y ya hemos dicho cansadas veces que demostrar la validez de un razonamiento es asumiendo la premisa como cierta, vamos a verificar que la conclusión es cierta. Ya. Asumiendo la premisa como cierta, vamos a demostrar que la conclusión es cierta. Por eso, en el paso inductivo tenemos dos subpasos. Uno, vamos a asumir que se cumple para n igual a k. ¿Qué significa asumir que se cumple para n igual a k? Asumir que se cumple para n igual a k es asumir que la propiedad dada efectivamente es verdad cuando sustituyo a n por k. Fíjense que donde está n pongo k. Donde está n pongo k. Donde está n pongo k. ¿Okay? Entonces yo voy a asumir que esto que está acá es verdadero. Bien. Esto que está acá es verdadero. Estoy asumiendo que es verdadero. ¿Por qué? Bueno, porque estoy haciendo la demostración de un razonamiento y la demostración de un razonamiento es asumir la premisa verdadera y dado que la premisa es verdadera, entonces vamos a asumir, vamos a probar, a demostrar que la conclusión, el consecuente es verdadero. Es decir, que aquí es donde nos embraguetamos. Aquí tenemos, dado que asumo que es verdad para n igual a k, tengo que probar que se cumple para n igual a k más 1. Bien. Perfecto. ¿Qué significa probar que se cumple para n igual a k más 1? Bueno, que donde haya un n voy a poner k más 1. Entonces tengo que probar, tengo que demostrar que la sumatoria desde igual 1 hasta k más 1 de i es igual a k más 1 por k más 1 más 1. Fíjense que es k más 1 más k más 1, pero como aquí k es k más 1, k más 1 más 1 sobre 2. Resolviendo esto, realmente lo que tengo que demostrar es que la sumatoria desde 1, desde igual 1 hasta k más 1 de i, es igual a k más 1 por k más 2 sobre 2. Tengo que demostrar esto. Y para demostrar esto, voy a hacer uso de lo que conozco.
Lo que conozco es el caso base, es decir, que se cumple para n igual a 1, no me ayuda mucho en realidad, pero también conozco que se cumple para n igual a k, y es lo que voy a aprovechar. Así que, ¿en qué consiste hacer la demostración de esta tesis inductiva? Consiste en partir del lado izquierdo para llegar al lado derecho. Pero partiendo del lado izquierdo, lo que voy a tratar es de reproducir el lado izquierdo de la tesis, de la hipótesis, para poder sustituirla por su lado derecho, porque yo sé que esta igualdad se cumple, esta igualdad es verdad. Así que si yo logro parir el lado izquierdo de la hipótesis, voy a poder sustituirlo por el lado derecho y voy a poder hacer el desarrollo para llegar a donde quiero llegar, que es el lado derecho de la tesis. ¿Ok? Entonces, repito, para hacer esta demostración voy a partir del lado izquierdo y voy a tratar de llegar al lado derecho a través de un proceso de inferencia con puras cosas que sean verdad en el camino. Bien, lo que yo quiero, bueno, vamos a borrar allí lo que está rayado. ¿Ok? Fíjense, lo que yo quiero demostrar entonces es mi tesis inductiva, es decir, que la sumatoria desde igual 1 hasta k más 1 de i es igual a k más 1 por k más 2 sobre 2. Eso es lo que yo quiero demostrar. Bien. Para ello partimos del lado izquierdo, y el lado izquierdo es sumatoria desde 1 hasta k más 1 de i. Bien. Ahora bien, yo puedo, por propiedad sumatoria, descomponer esta sumatoria en la suma de dos sumatorias. Una que va desde 1 hasta k y la otra, que es el último término, que va desde k más 1 hasta k más 1. ¿Ok? Bien. ¿Por qué yo hice eso? Yo hice eso para lograr que apareciera esto que está acá. ¿Y esto que está acá qué es? Fíjense, esto que está acá es, esto que está acá no es otra cosa que mi hipótesis inductiva. Esta sumatoria de igual 1 hasta k de i, ya yo sé que es igual a k por k más 1 sobre 2. Así que donde aparezca esto, yo lo puedo sustituir por k por k más 1 sobre 2. Lo que hice acá fue lograr que apareciera esto que está acá. Así que yo, partiendo del lado izquierdo, ahora puedo decir lo siguiente. Puedo decir que la sumatoria desde 1 hasta k más 1 de i es en realidad k por k más 1 sobre 2 más, por supuesto, el otro término que está pendiente. Fíjense que la sumatoria desde k más 1 hasta k más 1 realmente es un término nada más. El término cuando i vale k más 1. Por eso lo sustituyo aquí de una vez por k más 1. ¿Okay? Entonces ya yo sé que esto que está acá es igual a k por k más 1 sobre 2 más k más 1. ¿Es esto a donde yo quiero llegar? Pues no, no se parece. Aquí es k más 1 por k más 2 sobre 2. Mientras que aquí es k por k más 1 sobre 2 más k más 1. O sea que no se parecen. Así que sigo desarrollando. Bien. Entonces, bueno, lo que hago es hacer este mínimo como múltiplo 2 a cada lado. Multiplico y se me va a quedar k por k cuadrado más k por 1k más 2 veces k por, perdón, 2 veces k más 1, todo ello sobre 2. Que si lo desarrollo, en definitiva va a ser k cuadrado más k más 2k, que serán 3k, más 2. ¿Ok? Todo ello sobre 2. Esto que está acá es esto que está acá. Pues no, no se parece todavía. Bueno, no se parece, pero si yo factorizo esta expresión, ¿ok? ¿Cómo factorizo esta expresión? Bueno, puedo factorizarla, digamos, puedo tratar de desarrollar esto que está acá, a ver si se parece a eso, que va a ser fácil, o puedo factorizarla aplicando el cálculo de las raíces de una cuadrática. ¿Ok? Si ustedes aplicaran la fórmula del cálculo de raíces de una cuadrática, eh, vamos a ver si lo recordamos, menos b más menos raíz cuadrada de, de 2 por a menos b. ¿Recuerdan la ecuación de una raíz cuadrática? Perdón, la ecuación para el cálculo de raíces de una expresión cuadrática. Si no la recuerdan, búsquenla, yo se las voy a recordar en entonces, como veníamos diciendo, digamos, esto podemos factorizarlo. ¿Sí? Y si nosotros aplicamos la ecuación del cálculo de raíces para cuadráticas, entonces lo podremos factorizar
relativamente fácil. Para los que no recuerdan la ecuación, bueno, los invito a buscarla, pero yo se las voy a escribir rapidito aquí. Vamos a ver dónde se las escribo, de quepa. Sería algo así como, si mal no recuerdo, es menos b, más menos, ¿cómo le escribo aquí más menos? Ok, menos b, más raíz cuadrada, SQRT, raíz cuadrada, ok, de 2b menos 4 por A por C, ok, y todo esto entre 2. Todo esto. Sería algo como esto que está acá, ¿ven? Si yo aplico, vamos a escribir, ok, entonces, si yo a esta expresión que está acá, okay, le aplico el cálculo de sus raíces, okay, aquí es más, menos, ¿bien? Digamos que voy a tener dos raíces, ¿no? Entonces, aquí yo voy a descubrir, ¿bien? Que las dos raíces son, por un lado, el 1 y por el otro lado, el 2. ¿Ok? Bien. Y entonces, al hacer eso, voy a estar en capacidad de reescribir esta expresión de forma factorizada como esto que está acá. ¿Ok? De hecho, es relativamente fácil demostrarlo. ¿Ok? Si ustedes multiplican esto que está acá, fíjense lo que va a quedar. K por K cuadrado, ¿bien? K por 2, 2K, 1 por K, 1K, y 1 por 2, 2. Entonces me quedó K cuadrado más 2K más 1K, que es 3K, más 2. K cuadrado más 3K más 2. ¿Ok? Entonces yo puedo reescribir esta expresión que está acá, la puedo reescribir como K más 1 por K más 2 sobre 2. Y eso efectivamente es el lado 2 que yo estaba buscando. Así que partiendo del lado izquierdo, ¿ok? Ya, aquí no, ok, partiendo del lado izquierdo, he llegado al lado derecho. Fíjense que efectivamente yo partí del lado izquierdo y llegué al lado derecho, a través de un proceso de inferencia en el cual utilicé en el camino puras cosas que son verdad, porque lo que utilicé fue propiedad de la sumatoria, sustitución por la hipótesis inductiva y unos desarrollos matemáticos y una factorización que sabemos que son verdaderas. Entonces, ¿qué logré con todo esto? Pues con todo esto, lo que logré fue que dada, a ver, voy a hacer borrar acá para que no quede feo eso, dada una cierta propiedad, yo por inducción completa demostré que esa propiedad se cumple para todos los naturales, que es justamente lo que me solicitaba. ¿Okay? ¿En qué consiste la inducción completa? Pues son, ya disculpen para borrar que queda feo ahí, ¿ok? ¿En qué consiste la inducción completa? Pues, como dijimos, son simplemente tres pasos. Verifico que se cumple para el primero de los naturales, asumo que se cumple para un n igual a k, y habiendo asumido eso, demuestro que se cumple para n igual a k más 1. Si logro hacer ello, entonces podré garantizar por teorema de inducción completa o por principio de inducción completa o por el corolario del teorema, podré demostrar que se cumple para todos los números del conjunto que estoy tratando de demostrar que se cumple. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos por concepto de inducción completa. Nosotros no vamos a estudiar este semestre la forma fuerte de la inducción, sino que nos conformaremos simplemente con el primer principio de inducción completa y su corolario. ¿Okay? O sea, a partir de ahora,
tomen su guía de ejercicio que está publicada en su entorno y comiencen a enfrentarse a los ejercicios que están allí, que son propiedades escritas en términos de sumatorias, productorias o factoriales, que dependen de los números naturales, y lo que queremos es demostrar que son verdaderas o no. Bien, esencialmente que son verdaderas. Fíjense que lo difícil es la tesis inductiva. Lo otro es una receta. Y donde tienen que fajarse es en la demostración de la tesis inductiva, dado que asumen que se cumple la hipótesis inductiva. ¿Ok? Entonces, bueno, los invito a que se pongan manos a la obra, porque esto será evaluado la semana que viene en la microevaluación, y el conjunto de las 2 semanas será evaluado posteriormente en su primer parcial de la materia, que tiene que ver con el tema de inducción completa. Bien. Entonces, bueno, hasta acá la sesión grabada de hoy. Espero que les sea de ayuda y, por supuesto, quedo a su disposición vía WhatsApp para las consultas a que haya lugar, específicamente el viernes de 4 a 7 de la noche, dijimos. ¿Ok? De 5 a 7 de la noche, sí, de 5 a 7 de la noche, estaré disponible para vosotros, pero como saben, también o sea, pueden hacer las preguntas en cualquier momento y yo trataré de responderlas. Bien, muchísimas gracias por su atención y me despido por ahora eh, para, para próximas sesiones. Por favor, bajen su material del Google Classroom y pónganse manos a la obra. Hasta luego.